ahora sí, Xiomara. Muy bien, nuevamente a todos, muy buenas noches. Bueno, con lo que nos has estado diciendo, ¿no, Xiomara? Hablando acá de quienes están acá presentes, igual a todos, saludos a todos los que se encuentren en Piura, Trujillo, Supe, igual a gracias a los colegas que nos están viendo desde Ecuador, Panamá. Entonces, empecemos el día de hoy. Nuevamente darle la bienvenida a esta capacitación en cuanto a la interpretación. Hoy vamos a hablar acerca de la interpretación ISO 45001, ¿ya? El cual les explicaré de una manera resumida, sobre todo en cuanto al corto tiempo que tenemos. Les daré unos tips de los puntos más importantes, ¿no? Sobre todo en base a este contexto COVID que ha sido muy difícil, sobre todo, no me dirán acá muchos de los colegas, en cuanto al tema de poner en marcha, sobre todo, las migraciones, ¿no? Que muchas de las organizaciones han tenido que migrar de las OSAS 18001 a la ISO 45001. ¿No? A ver, voy a continuar. Xiomara, ¿me indicas, por favor? Ingeniera, adelante, adelante. Sí. Bueno, nuevamente me presento, soy Evelyn Rodríguez, soy ingeniero industrial, ¿no? De la Universidad Privada del Norte, tengo una maestría en lo que es en sistemas integrados de gestión en la Universidad Mayor de San Marcos, y bueno, también con experiencia en cuanto a implementaciones de las normativas en cuanto a temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y también temas de calidad en sectores de minería, textil, también metalmecánica y fundición y construcción. Bueno, para hablar de la ISO 45001, ¿no? Por eso les preguntaba a todos también, que si también sería bueno que me respondan por el chat, a los presentes, ¿quiénes están en proceso de transición? Es decir, ¿cuáles de ustedes pueden pertenecer a una organización que está en proceso de una migración de las OSA 18001 a la ISO 45001, o también o los que recién están en implementar esta ISO 45001, ¿no? Eso también, escríbanos por el chat, a ver sus comentarios que nos indican para también poder apoyarlos en alguna consulta que puedan tener. Algo importante que tenemos que tener en cuenta todos los que somos especialistas en sistemas de seguridad, salud en el trabajo, la norma ISO 45001 es una norma que de alguna otra manera, ¿no? Ha tenido un impacto con respecto a la OIT. La OIT ha influenciado mucho en estos requerimientos de la ISO 45001. Dirán, ¿por qué? ¿No? De esta forma ha incluido muchos requisitos relacionados tanto a los sindicatos, al tema de salud ocupacional, al tema laboral, e incluso también que se ha incluido esta norma internacional. Si tú, como nos están viendo acá muchos de nuestros colegas de Ecuador o Panamá, de distintos países, si uno de nosotros se pueda ir, ¿no? O podamos tener la oportunidad de ver en cualquier parte del mundo, en Europa, Estados Unidos o Japón, y hablas de seguridad, hablas de la ISO 45001. Es la norma más aceptada en el mundo, pero ustedes me dirán, pero Evelyn, ¿tú cómo puedes decir que es la más aceptada? ¿Por qué? Porque yo conozco, ustedes me dirán, yo conozco muchas otras normas en mis países, o donde puedan residir, o conozco muchas otras normas de otros países. Claro que sí, existen otras normas, no es la única norma que habla de este sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Todas las organizaciones que están inscritas en las Naciones Unidas han tenido que implementar estos reglamentos de seguridad, salud en el trabajo. En el Perú, podemos tener en cuenta, muchos los especialistas que están presentes, en el Perú se implementaron normas legales, se podría decir, en temas de materia de seguridad a partir de los años 90, ¿no? Implementamos reglamentos, pero con el transcurso del tiempo, es decir, también llévese como ejemplo el tema de los tratados de libre comercio, hemos implementado leyes, reglamentos, en las cuales actualmente estamos, que se puede decir la ley madre en cuanto a tema de seguridad, salud en el trabajo, en el Perú es la ley 29783, que son similares los reglamentos que establece la OIT. Y son muy similares
también esta ley que nosotros tenemos por estos países que están inscritos a las Naciones Unidas. Es por eso que es importante tener primero, ¿no?, el cual como consejo o como en materia de implementar el tema de seguridad, es muy importante el tener primero bien implementado la ley y los reglamentos legales en nuestra empresa, ya que será la base para la implementación de esta ISO 45001, si queremos tener a futuro poder implementarlo, o el poder migrar, o el de poder ya abordar más la ISO 45001, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? El de tener una buena base en temas legales en cuanto a nuestra empresa. Como podemos observar ahí en la imagen, la IAF, ¿no?, la organización ha extendido el tiempo de migración de las OSAs a la ISO 45001, ¿no? Por ese transcurso, que por todo este contexto que estamos viviendo de las COVID, tenemos ya la extensión de la migración, se podría decir, de las OSAs a la ISO 45001. Anteriormente estábamos limitados hasta marzo de 2021, pero propio de este contexto COVID se ha extendido, y tenemos en este caso, en cuanto a las organizaciones, de poder migrar hasta septiembre del 2021. Como pueden observar en la imagen, ¿no?, ninguna ley o iniciación, por cuantiosa que sea, nos devuelve la salud o la mutilación, ¿no?, de cualquier miembro de nuestro cuerpo, o es peor, la vida, ¿no? Como dice acá, ninguna ley, o por cuantiosa que sea la iniciación, nunca nos va a devolver la salud. Entonces, tenemos que tener esta mentalidad proactiva dentro de nuestro sistema de gestión. Tener en cuenta que la gestión de la seguridad va más allá de la certificación, ¿no? Es para cuidarnos nosotros como personas, nuestra integridad. Y es importante, tal como salimos de nuestra casa día a día, nuestro trabajo, a nuestras empresas, al lugar donde nosotros podemos laborar, tal cual debemos regresar a casa, ¿no? Y esta imagen que ustedes pueden observar es propia de la ISO 45001, ¿no?, en el cual indica cómo es el antes de poder implementar una ISO 45001 y el después. Es por eso, nuevamente les repito, es de suma importancia que usted como especialista que implemente un sistema de seguridad en el trabajo, también tiene que estar implementado las normas legales. Con o sin ISO, es importante, ya que estamos obligados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país de Estado de Derecho. Por eso es importante tener esa mentalidad proactiva y podamos tener unos sistemas robustecidos, se podría decir, ¿no? En cuanto la ISO ha establecido esta imagen, nuevamente repito, esta imagen, un antes y después de tener una ISO, y el cual nos conllevaría tener mejores resultados en materia de SC. Bueno, en estas diapositivas pueden observar que ahí tenemos dos documentos, ¿no? La GP 125-2020 y la ISO 45005-2020. Dos documentos muy importantes para implementar los planes COVID, pero no son requisitos, ¿no? Eso quiero dejar bien claro, que no son requisitos para la implementación de la ISO 45001. Esto lo comento más con ánimos de lectura interna, igual también ya lo veremos con Xiomara, a darle en sorteo o poder proporcionarles más de una lectura interna, nuevamente le digo, para poder seguir robusteciendo ya sus planes de vigilancia que ustedes tienen en cuanto al plan de vigilancia COVID en base a la normativa 972. Lo dejo ahí para que ustedes más adelante lo sigan revisando. En estas diapositivas podemos ver, por otro lado, estos dos documentos, ¿no? Dos documentos claves para la ISO 45001. A la izquierda podemos observar el reglamento 972, que es el documento clave para el plan de COVID, ¿no? El plan COVID que muchas de las organizaciones en el Perú hemos implementado, también el cual debe ser aprobado por el comité. Y tenemos acá, al lado derecho, la norma ISO 45001, que va a permitir verificar la implementación de estos requisitos legales. Ya es bien sabido, ¿no?, que ya nosotros
prácticamente ya estamos pronto a una tercera ola que es de suma importancia el implementar los protocolos, seguir protegiéndonos. Hoy en día, cuidarnos nosotros mismos también como familia, como empresa, es importante tenerlo en cuenta, ya que es parte de las normas, ¿no? De las normas y parte de la salud ocupacional. También hemos tenido que incluirlo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Ha tenido una valorización muy importante la salud ocupacional en este proceso de pandemia, que aún estamos viviendo, ¿no? Entonces, es esto, y aún más que el 79% de peruanos tienen temor a contagiarse, ¿no? Bueno, ahora entraremos de lleno a la capacitación, ¿ya? En el cual, ¿cuál es el contenido de esta capacitación? Nos lo he dividido en 4 módulos, como nuevamente le repito, el día de hoy el contenido será resumido, y sobre todo en estas 2 horas que tenemos, lo haremos de una manera muy resumida nuevamente, ¿no? En cuanto a los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para la interpretación de este 45001, así como la implementación, y sobre todo, como les explicaba, viéndolo desde este contexto que estamos actualmente, ¿no? Desde el contexto COVID. Primero vamos a empezar con factores de éxito. En el módulo 2 veremos todo lo concerniente a nuevos términos y definiciones de esta norma 45001. Igual en el módulo 3 estaremos viendo los requisitos nuevos de la ISO 45001, y en el módulo 4 las auditorías de revisión por la dirección. Comencemos con el módulo 1, factores de éxito. ¿En qué consisten estos factores de éxito? El primero va a ser siempre y muy importante el de tener en cuenta el realizar un diagnóstico. El realizar un diagnóstico para conocer la situación actual, es decir, tanto para una implementación que uno requiera para la ISO 45001 o para una migración, lo primero que debemos es hacer un diagnóstico para conocer la situación actual, en cuanto con ello conlleva a hacerlo en revisar las instalaciones, revisar sus controles operacionales, o entre otros, pero también es importante verificar de esta manera el grado de cumplimiento de la norma ISO 45001. Otro punto muy importante que me pareció ponerlo en esta capacitación son estos factores de éxito. Estos factores de éxito no los he puesto por cuenta propia, ni tampoco yo los he inventado, ¿ya? Estos factores de éxito ustedes lo pueden verificar en la norma ISO 45001. Son propios de la norma que lo ha establecido, ¿no? Ustedes lo pueden visualizar en la norma, el cual también, Xiomara, por favor, me apoyarías en poder después compartir esta norma, porque después que entremos a lleno en la interpretación voy a requerir que los presentes puedan tener a la mano la norma, para que también junto con ellos podemos interpretar los puntos, sobre todo los importantes bajo este contexto. Entonces, les decía, estos factores de riesgo de éxito son propios de la norma que lo ha establecido, ¿y por qué es importante mencionar estos requisitos y mantener la mejora del ST? Ha habido nuevos requisitos, muchos requisitos, ¿ya? Nuevos, de los cuales son 11 factores, como lo pueden visualizar acá, que la misma norma lo ha establecido, en el cual muchos de nosotros, los auditores, ¿no? Sobre todo cuando vamos a una organización, ponemos mucho énfasis en un proceso de auditoría. Lo ponemos mucho énfasis en poder revisar que estos factores lo hayan tenido en cuenta en su implementación. Entonces, vámonos, si vemos el primer punto, el A, el liderazgo. Es muy importante el liderazgo y compromiso de la alta dirección en rendir cuentas, como dice acá, a nivel de la dirección. ¿Ya? Ese punto lo veremos más a detalle más adelante en las otras diapositivas. El punto B, cuando se habla de resultados previstos, ¿ya? En este punto acá indica que la alta dirección desarrolla, lidera y promueve
promueva una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SCT. Entonces, cuando hablamos de estos resultados previstos, se refiere a los objetivos del sistema de gestión. En cuanto a sistemas de gestión, las metas, cuando habla entre otros, también hablamos de, en cuanto a los indicadores que debemos de tener en cuanto al índice de accidentabilidad, el índice de frecuencia, estos indicadores que se tiene, que muestra al nivel del área, tanto si llegáramos a tener un área de seguridad, un área SOMA, o al nivel de la dirección, es muestra clara del control de seguridad de la dirección. El punto C, en cuanto a la comunicación, también se da a través del Comité de Seguridad, ¿no? Este punto también lo podemos ver como referencia en cuanto a los murales, boletines, videos de seguridad, de toda forma parte de la comunicación tiene que ser bidireccional. Todo este tipo de comunicación tiene que ir de ida y vuelta, por eso tenemos este factor. El factor D va de la mano, como estamos viendo con el punto C, ¿no? El cuarto, que es en cuanto por normativa legal, ¿no? Por normativa legal, los miembros del comité también tienen que participar. Como vemos ahí, el punto D es la consulta y participación de los trabajadores. Y cuando existan, de los representantes de los trabajadores. En este caso, si lo vemos desde un punto de normativa legal, los miembros del comité también participan, ¿no? El sindicato, si hay organizaciones que puedan tener sindicato, en cuanto en las reuniones ordinarias, en cuanto al comité también en las reuniones en el cual ellos también participan en la aprobación del plan anual de seguridad, en la aprobación del plan COVID, entre otros ítems que la norma ha exigido y lo veremos también más adelante. En cuanto a la E, estamos viendo acá otro factor de éxito, es la asignación de los recursos necesarios para mantenerlo, como por ejemplo, es el tema de asignar los EPPs, los monitoreos que podamos dar a nuestra organización en temas de seguridad, y los, en cuanto al tema de las auditorías externas, y entre otros. Vámonos al punto F, estamos hablando de la política de SCT, que sea compatible con los objetivos. Entonces, la política tiene que también ser conocimiento de todos, ¿no? En ese sentido, la dirección del sistema de SCT es punto muy importante. Tanto en este punto es que tienen que toda la organización siempre informar, dar el conocimiento de estas políticas, de nuestros objetivos, ¿no? Ya que estos también, en algún momento cuando los auditores preguntan, este punto es importante que toda la organización lo conozca, ¿no? En el punto G, estamos viendo que los procesos eficaces para identificar los peligros y controlar los riesgos para el SCT y aprovechar las oportunidades. Los procesos para la identificación del IPER y la identificación de oportunidades en materia de SCT. Estos son puntos nuevos que lo vamos a ver también más adelante. Otro punto u otro factor de éxito es el H, que es la evaluación continua del desempeño y seguimiento del sistema. Una forma podría ser mediante la revisión por la dirección. El punto I, como vemos ahí, es la integración del sistema, es decir, si muchos de ustedes pueden tener una organización que tengan otras normas implementadas ya, como la ISO 14001, también se puede integrar, lo puede integrar con otras normas de la organización, ¿no? Y el cual haga como es acá, ¿no? La integración del sistema de gestión de SCT en los procesos de negocio de la organización. El punto J, el factor de éxito en cuanto a los objetivos del SCT se alineen con la política, los objetivos tienen que estar alineados a la política, y el cual también es un punto auditable y en el cual vamos a verlo más adelante. El factor de éxito K, que es el cumplimiento con sus requisitos legales, claro que sí, ya como hace un momento hemos hablado, ¿no? El cumplimiento legal con o sin ISO se tiene que hacer, ¿no? Estamos en un estado de derecho y tenemos obligaciones que cumplir y se tienen que cumplir las normas legales, ¿no? En todas las organizaciones. A ver, continuemos. Entremos al módulo 2. Al módulo 2 de términos y definiciones. Entonces, hace un diapositivo anterior, hablábamos de los factores de éxito, ¿no?
Entonces, es muy importante que estos factores lo tengamos alineados para poder implementar la ISO 45000. Entonces, continuemos acá con los nuevos términos y definiciones. Ahora, en cuanto entremos a estos términos y definiciones, por la norma ISO, algunos términos ya han sido modificados por la misma norma. Por ejemplo, tenemos acá este término que es el 3.1. Si ustedes lo ven en su norma, el 3.1, la organización. Si leemos esta definición, indica acá, persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones o responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Si acá observamos este punto, es como organización, entendemos que también muchos de nosotros, colegas que estamos en la implementación del sistema o estamos en migración de nuestro propio sistema, tenemos que tener en cuenta que si en algún momento nuestra organización, por ejemplo, tenga varias sedes, ¿no? No sé, una sede en provincia, 2 sedes en Lima, todas se tienen que integrar y poder también establecerlo de acuerdo al alcance que ustedes van a tener en cuenta en la implementación. Hablemos el 3.3 del trabajador. Persona que realiza trabajo o actividades que están bajo el control de la organización. Ahora yo quisiera que ustedes puedan visualizar la parte resaltada en color rojo. Si ustedes visualizan esa parte resaltada en color rojo, son los nuevos términos que la ISO 45001 lo ha colocado. Entre ellos estamos viendo que hablan de los proveedores, ahí vemos ahí que hablan de los proveedores externos, de los contratistas, ¿no? De los independientes. Entonces, para la norma ISO 45001, considera como trabajador a toda persona que se encuentra en instalaciones. Para la norma ISO 45001 está considerado como trabajador. Entonces, ¿y por qué ahí hay una línea? Ustedes y nosotros, muchos de nosotros que vemos el tema del sistema de seguridad, podemos ver que ahí hay una línea muy delgada como el tema laboral. ¿Por qué no hay una vinculación directa, no? Muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué si el proveedor, el contratista externo, no hay una vinculación directa con mi organización? Es así, claro que sí, pero como repito, en esta norma ISO 45001 sí lo está considerando, que efectivamente, y para el mundo, ¿no? ISO 45001, cada vez que se hable de la palabra trabajador, lo va a considerar a lo que hemos visto ahora, ¿no? A todos los proveedores externos y a los contratistas, ya que no olvidemos que esta norma es internacional. Es por eso que estas definiciones que nosotros podamos ver de tal forma que intenten cumplir con cualquier parte del mundo, ¿no? Tal vez acá no lo veamos así, pero en otra parte, en otros países sí lo pueda vincular. Entonces, de alguna manera, para el mundo ISO 45001, la palabra trabajador engloba todo esto, ¿no? Lo que estamos viendo en la parte resaltada color rosa. Vemos el otro punto que es el 3.4, participación y consulta. Participación y consulta también es una definición nueva. También hay como le digo, es una definición nueva, pero está más clara donde se define acá la participación. Como dice acá, es la acción y efecto de involucrar la toma de decisiones. Ahora, si vemos en la parte resaltada color roja, en la nota 1, vemos en ese punto, involucra al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Y es por eso que ellos aprueban estos documentos estratégicos en materia de SST. Por ejemplo, ellos
intervienen en la aprobación de la política de SST en la empresa, en el reglamento interno, incluso ahora con este contexto en el plan COVID. Documentos estratégicos que involucran recursos, ¿no? Por eso es muy importante que ellos lo aprueben y, como dice acá, parte también de la norma, lo establece, de la norma ISO 45001. Si vemos también el 3.5, que es consulta, búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. Vemos lo resaltado en la nota 1, que también nuevamente lo compromete a los comités de seguridad y salud, ¿no? Acá, en la cual en esta consulta es también búsqueda de opiniones antes de tomar las decisiones, nuevamente repite acá el comité de seguridad. Por eso es importante que todas estas búsquedas o estas consultas que podamos hacer también estén documentadas, ¿no? En este caso, muchas de las organizaciones, cuando tienen un comité, generan cada vez que tengan alguna reunión ordinaria o extraordinaria las actas de comité. También, esto también se puede documentar en los reportes trimestrales que se entrega a la dirección, el reporte anual también que se entrega a la dirección, 3 documentos que forman parte de la consulta, que son entregados a la alta dirección. Asimismo, como podemos observar ahí también, la dirección participa en estas reuniones. Es importante que estos acuerdos terminen en actas. Nuevamente repito, todo esto entre participación y en consulta, es importante que todos estos acuerdos terminen en actas de reunión y tener toda esta información en los libros de actas, ya que cuando nos auditen, este es un punto que siempre nos van a requerir. Entremos a otro punto, a una definición, un término nuevo, que es lesión y deterioro de la salud. Muchos de nosotros, no me dejará mentir acá, este término ha sido bastante nuevo para todos los colegas, ¿no?, que están presentes en cuanto a esta nueva norma, ¿no? Muchos, este término, esta palabra sobre todo es un concepto nuevo, ya que es una palabra compuesta, lesión y deterioro de la salud. Este punto va a ser el corazón de la ISO 45001. ¿Por qué lo digo? Porque este punto no se va a encontrar en ninguna otra norma de gestión de esta palabra compuesta, sobre todo, de lesión y deterioro. Lo que sí ustedes pueden encontrar, de hecho que sí, en otras normas de gestión pueden encontrar el término lesión y aparte deterioro, pero en esta norma ISO 45001 solamente está este concepto, esta definición compuesta. Y me dirán, ¿por qué? ¿En qué consiste esta palabra o este nuevo término? Bueno, esta palabra ha tenido un efecto adverso. Incluyen, si ustedes leemos acá, es el efecto adverso en cuanto a la condición física, mental o cognitiva de una persona. Y vemos en nota 1, lo que he resaltado en color rojo, acá incluyen enfermedades profesionales, ¿ya?, enfermedades comunes que anteriormente no estábamos tomando en cuenta estos puntos, y la muerte. Cualquiera de estos 3 tipos están consideradas lesión y deterioro de la salud. Puede ser físico, como dice acá, mental y cognitivo, y tienen que estar dentro y gestionarlo dentro del sistema de seguridad. Estos términos y decisiones es importante considerarlos en la implementación de la norma. El 3.21, que es riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, y lo que se refiere también a las oportunidades, ¿ya? Para identificar estas condiciones es también importante el identificar los riesgos y oportunidades. En este punto, muchos de nosotros, los que hacemos estas auditorías o estas implementaciones en cuanto a materia de la norma, se ha tenido que establecer. En los riesgos tenemos 2 tipos, ¿no? Como podemos observar acá, en los riesgos a la SST,
a la misma seguridad. Por otro lado, tenemos también el riesgo al sistema de gestión. Asimismo, también tenemos dos oportunidades, en este caso, la primera, la oportunidad a la SST y la oportunidad al sistema de gestión. Más adelante les mostraré las herramientas para el cual nos podrían ayudar al poder establecer o de alguna manera el poder tener en cuenta cómo identificar estos riesgos y estas oportunidades, ¿no? Incidente. Incidente también es importante. Es importante mencionar este término, ya que muchos de nosotros, los que puedan estar trabajando en diferentes organizaciones, conlleva también, ya si ya tienen una OSAS o ya tienen por sí ya implementado en temas legales, el de poder, el ejecutar siempre los reportes de los incidentes. Si nosotros estamos observando un acto, una condición insegura, esto nos va a permitir que el sistema siga mejorando. Pues es muy importante el de cumplir, el de poder hacer estos reportes de incidentes, ¿no? Para poder seguir mejorando, que el sistema siga mejorando. Entonces, acá tenemos dos conceptos de incidente. Si lo vemos del concepto desde el punto legal, en el decreto 005 del 2012 y en el concepto de la norma ISO 45001, ¿cuál es el que prevalece? Muchos de ustedes me dirán, pero Evelyn, ¿cuál prevalece? ¿Cuál de los dos conceptos va a prevalecer? En este caso va a prevalecer el de lo que indica la norma. Lo que indica la norma legal es el que va a prevalecer. Leamos primero lo que dice la norma ISO 45001. ¿Qué indica acá? Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud, ¿no? Ese es el primero. Entonces, interpretación, porque estamos en este curso de interpretación. ¿Qué interpretamos por este término? El incidente para el ISO 45001, lo que comúnmente nosotros conocemos como accidente, es cuando ocurre un evento no deseado o una dolencia, o un incidente per se, que también es un concepto en la normativa legal, que este suceso puede generar un accidente o cuando haya ocurrido la incidencia y no amerita un descanso a mayor a 24 horas y solo se le brinda primeros auxilios. Cuando hablamos de accidente, también hablamos de tres tipos de accidentes: los leves, los incapacitantes y los mortales. Entonces, también acá podemos ver, acá observar, que también habla del incidente en la norma ISO 45001, habla de las enfermedades ocupacionales y las enfermedades comunes de la muerte. Entonces, la norma no solamente habla del incidente como anteriormente lo teníamos identificado en otras normas, sino acá la norma habla del incidente en términos de accidentes. Nuevamente repito, que interpretamos este término, nosotros lo podemos relacionar como nosotros comúnmente lo conocemos como accidentes. Entonces estamos dando a entender acá que el incidente, la norma, habla del incidente en este término de accidente, tomando en cuenta los 5 aspectos. El primero, como el aspecto del accidente; el otro, el accidente per se, lo que podía haber ocurrido un accidente. Después estamos hablando del cuarto término, el tercer término, la enfermedad común. Cuarto término, en este cuarto aspecto, la enfermedad ocupacional o la enfermedad profesional, y por último, la muerte. En la nota 3, si observamos ahí, en la nota 3, ¿qué nos indica acá? A ver, este es un punto que también, en el cual también ha sido nuevo, ¿no? En esta definición. Aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente,
un incidente también puede producirse cuando no haya ninguna no conformidad. Entonces, ¿cómo lo interpretamos acá? ¿Qué nos indica esto? Nos indica que un accidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. ¿Por qué razón? En este caso, ¿por qué razón? Por los estándares, los procedimientos escritos de trabajo seguro, las capacitaciones que se le ha dado al personal, las condiciones seguras que le brindemos a nuestro personal al puesto de trabajo, los controles operacionales también que se le esté brindando, como ejemplo los EPPs y etc. Cuando ocurre un accidente, uno de estos aspectos no ha sido eficaz. Pero también dice acá en esta nota 3, que también puede producirse por un incumplimiento. Por ejemplo, puede producirse, por ejemplo, por un sismo, por una explosión, ¿no? Esos son los ejemplos, pero esto se puede evitar. Evelyn, ¿esto se puede evitar? Claro, sí se puede evitar estas condiciones inseguras, pero también no estarían relacionadas a una no conformidad propiamente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que podemos tenerlo acá. Por otro lado, es muy importante hacer, nuevamente repito, los reportes de los accidentes e incidentes para que el sistema siga mejorando. Entremos ahora de lleno en este punto de la interpretación. Para poder entender esta norma, los siguientes conceptos y tal como establece la norma, Xiomara, me gustaría que muchos de ustedes puedan indicarme, alzar la mano, o si tienen ahí a la mano la norma ISO 45001, por favor, para que Xiomara en todo caso les pueda compartir por el chat. Eso sí, para mí es importante que les pueda compartir para poder de la mano nosotros guiarnos con estos términos y poder interpretar estos puntos que para mí, a mi consideración, me parecen muy importantes. Por favor, Xiomara, ¿me indicas? De acuerdo, ingeniero. Muy bien, entonces, igual, nuevamente, si ustedes, les repito, si tienen alguna consulta, preguntas al finalizar esta capacitación, pueden alzar la mano o estar escribiendo en el chat para poder responder acerca de sus consultas. Muy bien, entonces continuemos, ya muchos de ustedes puedan tener a la mano su ISO 45001 para poder entender en cuanto a los conceptos que vamos a hablar ahora. Entonces, para poder nuevamente, repito, entender esta norma, se establecen los siguientes conceptos y tal cual, como ustedes observan, tal cual está en la norma, tal cual los conceptos que ha establecido la norma. Si leemos los términos, por ejemplo, acá, si leemos el término, vamos a la primera palabra, ¿no? Continúa, continua, continuo, ¿no? Es lo mismo. Si lo vemos en el diccionario de la Real Academia, lo podemos interpretar que es lo mismo. Pero esta norma ha sido elaborada por un comité en otras versiones, en este caso la versión original en inglés. También ha sido traducida por el comité al español y han concluido que la redacción de esta norma es la norma que es la que estoy compartiendo, ¿no? Tal cual la norma le he hecho acá el pantallazo, se podría decir, y lo he colocado acá para que ustedes lo puedan visualizar. Es tal cual les estoy compartiendo. Entonces, es para nosotros, todos los que estamos inmersos a la implementación de la ISO o del sistema de gestión de seguridad, es de suma importancia poder hacer una correcta interpretación. Tengamos bien claro en este punto, bien claro que las decisiones que podamos tener también va a ser en base a esta interpretación.
¿no? Las acciones que vayamos a tener para la implementación o el seguimiento de esta 45001, va a ser muy importante conocer y tener bien claro la interpretación. Entonces, la importancia, sobre todo, yo les recomiendo, muy importante, es leer el anexo 3, donde indica acá los términos y definiciones, para que tengan un mayor conocimiento de estos términos. Ya que lo comento, ya que al ser esto una capacitación, interpretación, de ustedes interpretar, es muy importante conocer que la norma no se lee literalmente. Es importante leer los términos y las definiciones que nosotros podamos acá encontrar. Por ejemplo, ¿no? Si usted quiere interpretar su norma por su propia cuenta, y usted, por ejemplo, tiene palabras que en algún momento le haya tenido que acá tenerla en cuenta para su sistema, por ejemplo, el de revisar, el de verificar, validar, ¿es lo mismo, ingeniero Evelyn? ¿Esto yo lo puedo encontrar lo mismo en la Real Academia o lo puedo encontrar en alguna otra norma? No, son términos muy diferentes. Son términos en el cual estos términos son muy diferentes y el cual nosotros debemos de conocerlos y tener como punto de partida, como les indico, primero el anexo 3. Conozcamos el anexo 3, los términos y definiciones, leerlo, pero ¿y mucho trabajo? No, tienen que leerlo porque de esto de nada les sirve, nuevamente repito, de que ustedes lo toman literalmente esta norma, ¿no? Tienen que tenerlo bien en cuenta estos términos y definiciones para poder saber interpretar esta norma, ¿no? Como les decía hace un momento, el tema de muchos, a veces se nos ha presentado en un momento, ¿no? De revisar, verificar, validar estos términos, en algún momento nos ha parecido similar, pero al final, revisando estos términos, les estoy poniendo como ejemplo, ¿no? El de poder revisar estos anexos, el de poder revisar la norma, se ha podido identificar que son diferentes. Muy bien, ahora, justo lo que les estoy diciendo, a ver, si ustedes verifican estas palabras, nuevamente, ¿no? Lo que les estoy indicando, que es revisar, verificar, validar, ustedes leen la norma y no la van a encontrar. Esos tres términos, si ustedes buscan en la norma, no lo van a encontrar. Entonces ustedes van a decir, Evelyn, pero entonces, ¿de dónde me guío si tengo términos que en algún momento me parezcan nuevos y yo no los encuentro acá? ¿De dónde me voy a poder guiar para poder identificar estos términos y definiciones? A ver, les voy a mostrar muchos, también al final les sortearemos, ¿no? Les compartiremos esto, que es, que es, que es muy importante también conocerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es la norma ISO 9000? No 9001, no confundamos, no es norma de la calidad, es ISO 9000 versión 15. ¿Qué es el vocabulario? Podría decir, donde establece, acá donde establecemos los fundamentos, ¿no? Justo estábamos hace un momento hablando de esas palabras que no lo encontramos en la ISO 45001, ¿no? Ingeniera, no encuentro la palabra que es verificar, validar, que es revisar, Entonces, nosotros nos guiamos de esta norma ISO 9001, que nuevamente repito, no vayamos a confundir, porque en un momento no ha pasado, ¿no? El de confundir con 9001, no, esta es una norma en la cual nos da el vocabulario de las definiciones y términos para poder nosotros interpretar la norma propia ISO 45001. Por ejemplo, si nos vamos a la parte final, ¿no? Acá vemos todo un índice de todos estos términos y el cual sí nos podemos guiar. Por ejemplo, acá está validación, justo lo que estábamos hablando, verificación, ¿no? De lo que no habíamos encontrado en los términos de la 45001. Y así, muchos términos que tal vez cuando revisemos la 45001 no los encontremos. Por eso yo les recomiendo el segundo paso. No encontremos en el 45001, nos vayamos a revisar la ISO 9000, versión 2015, que es el vocabulario,
también de los términos y definiciones. Muy bien, continuemos. Entonces, les decía, ahora, ingeniera, nosotros, si nosotros queremos interpretar bien la norma, entonces, recordemos nuevamente la ruta. Primero, leer el capítulo 3 de la norma, que es los términos y definiciones. Primero, eso. Segundo, ya, que tal vez me saqué acá. Lo segundo, también en la norma 45001, tenemos otro punto importante. Les voy a mostrar. ¿Qué es el anexo 3? El anexo 3 también. Eso es también. Entonces, lo primero es leer términos y definiciones, que es el capítulo 3, y lo segundo es leer el anexo 3, que estamos viendo acá, que también es términos y definiciones, lo que les estaba mostrando. Entonces, si nos guiamos de esos puntos, vamos a poder interpretar de buena manera o de una mejor manera la ISO 45001. Entonces, primero, nos guiamos de acá, nuevamente repito, términos y definiciones. Acá es lo que hace un momento hemos estado viendo, los términos y definiciones nuevas de la 45001, los cuales me pareció muy importante resaltarle eso. Lo segundo que deberían de tener en cuenta y para poder interpretar bien la norma es leer el anexo 3, que también está en la ISO 45001, el cual hemos compartido acá con Xiomara. Es este punto, términos y definiciones. Por último, no encuentro en ninguno de estos, ni anexo 3, ni el capítulo 3, me voy a lo que les he mostrado. Les mostré hace un momento la ISO 9001, ¿no? la ISO 9000, diré, versión 2015, en lo que es referente a la norma de vocabulario y términos. Entonces, me voy ahí y lo reviso. Por último, si no encuentro ningún concepto, no encuentro nada, ingeniera, no encuentro ni en el anexo el concepto que ustedes puedan acá, o alguna definición que no puedan tenerlo acá, entonces no encuentro ni en el anexo, ni en el capítulo 3, ni en el 9000, ni en la norma 9000, que es la norma del vocabulario. Por último, la ruta sería ya irnos al diccionario de la Real Academia. Si en este caso no se encuentra en ninguno de los tres, recién van al diccionario de la Real Academia. De esta manera van a entender la interpretación de la norma ISO 45001. Esa es la ruta correcta para que todos nosotros, los que estemos interesados en poder interpretar, poder conocer más la ISO 45001, entender de manera correcta esta ISO 45001. Entonces, acá continuemos. Ahora, veamos los capítulos de estas normas que están relacionados a los 10 capítulos de la norma ISO 45001. Establece 10 capítulos, como podemos observar ahí. La intención es que sea integrable. Como podemos ver acá, tiene una estructura de alto nivel. ¿Qué es la estructura de alto nivel, ingeniera? Esta estructura, como nuevamente repito, se basa, como pueden observar acá, estos capítulos en el cual van a ser integrables también a las normas, y sobre todo, por ejemplo, a la norma ISO 14001, que también tiene esta misma estructura. Por eso esta estructura de alto nivel. Ahora, si entramos a partir de este capítulo 4, ya se implementa lo que se va a auditar. Todo a partir de este requisito número 4, se va a implementar lo que se va a auditar en nuestro sistema de SCT, ¿no? Estos son puntos ya, más reglas básicas del enfoque que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estos requisitos son los que a partir del capítulo de la sección 4 nos van a auditar. Entonces, revisemos ahora los nuevos requisitos de la norma ISO 45001.
Todos también me comentan por ahí, por favor, si están siguiendo bien la capacitación, si está escuchando bien el audio, por favor. Si no se puede escuchar bien, por favor nos hacen llegar por el chat. Acá he querido poner los principales requisitos que deben ser abordados en la implementación o en la migración de la norma, ¿no? Ya como nuevamente les hacía mención al inicio de que he tratado de poner sobre todo lo más importante a lo que estamos viviendo ahora, en este contexto COVID, ¿ya? Y estos principales requisitos y estrategias que debemos de abordar. Por ejemplo, recordarles que para entender nuevamente, hace un momento, para entender nuevamente esta norma, nuevamente, por favor, no se olviden, para poder hacer la adecuada interpretación de esta norma es conocer el capítulo 3, como les decía, el capítulo 3 de la ISO 45001, de ahí también ir al anexo 3 de la 45001, revisar por sí la misma norma. Por último, la ruta siguiente, si no encontremos los términos ahí, nos vamos al vocabulario ISO 9000. Y por último, si ya en ninguna de estas tres rutas encontremos la definición, nos vamos al diccionario de la Real Academia. Entonces, bajo esta premisa, vamos a revisar los siguientes, como le decía, los siguientes principales puntos que vamos a ver los capítulos de manera general, ¿ya? Vámonos al primer punto, que es el 4.1, que es el contexto de la organización. Hoy en día es muy obvio para todos los que estamos viviendo en todas las partes del mundo, no me dejarán mentir, acá es bastante sensible, muy vulnerable lo que estamos viviendo una emergencia mundial, ¿no? Y esto afecta a todos los sectores, a todas las organizaciones, en este caso a nivel nacional, que estamos acá también en Perú, también acá muchos de nuestros hermanos de otros países también, como nos están acompañando, de Ecuador, Panamá, ¿no? De otros países también, ¿no? Y todo esto ha afectado a todos los sectores, ¿no? A nivel general. Todos estos cambios han generado nuevas normativas, tanto laborales como normativas de salud ocupacional. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos el tema del plan COVID, ¿no? Que nace por esta pandemia. La salud ocupacional prácticamente ha recobrado una importancia tan enorme hoy en día que tiene esta misma norma también que nombra parte de la salud ocupacional, pero ya por sí, el estar viviendo este contexto, la salud ocupacional ha recobrado una importancia muy enorme, que se tiene que implementar, ¿no?, correctamente en las organizaciones. Entonces, dentro de este contexto, la norma exige que la seguridad y seguridad, salud en el trabajo, se identifique también el contexto laboral en materia de SST y el contexto externo en materia de SST. Entonces, ahora tenemos dos nuevos actores, ¿no? Si vemos en el contexto externo, tenemos dos nuevos actores, como es el MINSA, por ejemplo. ¿Por qué el MINSA? Porque los planes COVID y el seguimiento ahora se realiza a través de esta plataforma que es el SISCOVID, que es una plataforma prevista por el MINSA, y ni hay que hablar de SUNAFIL, ¿no? Que es parte, bueno, que es el Ministerio del Trabajo, y que tiene una superintendencia que realiza la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que ha habido cambios normativos que en estos últimos meses hemos tenido acá en este contexto. Por ejemplo, una modificación que hemos tenido en estos últimos meses ha sido el artículo 42, correspondiente a las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, todos estos nuevos actores, se podría decir,
impactan en el contexto de una manera externa, ¿no? Y lo que quise poner acá como ejemplo, ¿no? Que en este contexto COVID, por ejemplo, nuevas normas legales por el COVID, ¿no? También se está el tema de hacer seguimiento a la tasa de ausencia de trabajadores por contagios, también nuevas funciones que también el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a hacer, ¿no? Con todo este contexto, ¿no? Como hemos visto hace un momento, el de la aprobación del plan COVID, prácticamente también ellos están involucrados. Este es un punto que hemos hablado. Continuemos con el 4.2, que es las partes interesadas. Las partes interesadas, como vemos acá, el 4.2, las partes interesadas permitentes, ¿no? Permitentes, acá la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores y de otras partes interesadas. Entonces, acá, ¿qué nos exige la norma? De que las necesidades y expectativas permitentes de, mejor dicho, los requisitos de los trabajadores se conozca. Estas necesidades y expectativas deben conocerse, y no solamente también las internas, también las externas. Por ejemplo, tenemos a nuestros clientes, otro ejemplo sería el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Entonces, el COVID ha generado que partes interesadas empiecen a exigir normativas en materia COVID. Por ejemplo, algunas municipalidades han estado interviniendo en algunas organizaciones, por ejemplo, en provincias o acá también, ¿no? En propio de Lima, con el toque de queda, las inspecciones que también ellos han hecho a las organizaciones propio de su jurisprudencia, en este caso propio de las municipalidades, ¿no? Entonces, esto también es parte, como por ejemplo, que estoy poniendo de las partes interesadas. Este es otro punto, el lugar de trabajo. El lugar de trabajo. Un momento. El lugar de trabajo, el control de la organización de donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Ahora también les comento que ahora también ya con este contexto estamos haciendo muchos de otras organizaciones han implementado el hacer el trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto, que también está entrando con mucha más fuerza, ¿no? El de poder, que muchas de las empresas han implementado este trabajo remoto, ¿no? El cual más adelante, voy a ver si les puedo compartir unas guías, sobre todo son guías de servir, las cuales establecen guías para la implementación del trabajo remoto. Después, a ver si les pueda permitir compartir estas guías, pero igual ustedes también lo pueden de alguna manera también buscar, pero les hago referencia a esto. Esto es un ejemplo que también lo podemos obtener de las guías. Entremos al punto 5.1, liderazgo y compromiso. Otro punto importante, ¿no? Que es el liderazgo y compromiso. Este requisito, no me dejarán mentir muchos de ustedes, colegas, ¿no? Ya existía en las OSAS, ¿no? 18.001, pero no explícitamente, sino ahora sí, en esta nueva norma ISO 45001, está explícito y auditable, ¿no? Algo muy interesante se podría decir para todas las organizaciones, ya que existen muchas actividades, se podría decir por normativa legal, que se han tenido que suspender, ¿no? Muchos de ustedes me podrían dar ejemplos, yo les podría dar ejemplos, por ejemplo, el tema de la suspensión de los exámenes médicos ocupacionales,
los simulacros, los monitoreos, las auditorías en materia de SST, pero, sin embargo, dentro de la experiencia que he podido tener en estos tiempos, que al poder auditar o hacer seguimiento de la 45001, hemos podido, ¿no?, con el equipo de trabajo, identificar algo interesante, que las organizaciones existen muchas actividades que por normativa legal se han detenido, se han suspendido, como les decía, estos ejemplos, pero muchas igual organizaciones han realizado estas actividades, sí han realizado, digamos, que han superado, ¿no? Han superado estas restricciones legales y los cuales son importantes. ¿Por qué le digo que es importante este punto? Porque si nosotros vamos a entrar en un proceso de implementación o en un proceso de migración a las OSAS 18001, a la ISO 45001, es muy importante tener esa evidencia de liderazgo y compromiso, ¿ya? Entonces, ese es un punto auditable, el cual muchos de nosotros los auditores tenemos en cuenta el poder revisar esto como evidencia de liderazgo y compromiso, y como por ejemplo, les estoy poniendo eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El documento de inicio del proceso de migración a la ISO 45001, eso también es una evidencia, el asegurar también los recursos necesarios para mantener e implementar los controles operacionales, es lo que hace un momento les estaba diciendo, ¿no? Que aún así, por normativa legal, estaban restringidas ciertas actividades, pero igual, ¿no? Las organizaciones han podido liderar correctamente estas normativas legales y lo han podido cumplir en estos tiempos, ¿no? Y otro punto es el motivar al personal en el cumplimiento de las normas de SST. Por ejemplo, tenemos los carteles, los videos, motivadores, los boletines que podamos tener en cuenta. El 5.2, política de la seguridad, salud en el trabajo. La política. Sobre todo quiero que podamos leer ya lo resaltado en color rojo, ya que son puntos nuevos que con este 45001 debemos tener mayor énfasis ahí, ¿ya? La política, como dice acá, establece, implementa en base a los compromisos que proporciona la alta dirección. Entonces, la política, hay nuevos requisitos en materia de SST. Esta información de la política, ¿ya?, debe de estar documentada, debe estar informada, y que todos los trabajadores deben de conocer, ya que también es auditable, ¿ya? Este punto sí, y sobre todo incluir este compromiso, que es eliminar los peligros y reducir los riesgos. Vamos al otro punto, que es el punto 5.3, ¿ya? Que son roles y responsabilidades y autoridades. Pero ustedes me dirán, pero este punto siempre existió. Sí, sí existió ya anteriormente en las OSAS 18001, pero sin embargo, acá se está haciendo mayor énfasis en los puestos que han tenido que considerar directamente en el sistema de gestión. Por ejemplo, ahora con esta coyuntura estamos viendo el tema del servicio de salud, ¿no? Muchos de nosotros estamos subcontratando un médico ocupacional, una enfermera, ¿no? De alguna manera para que haga esta vigilancia de salud ocupacional, que lo vamos a ver más adelante. Es externo, pero se consideró, porque si nosotros retrocedemos las diapositivas atrás, habíamos visto que en la 45001 los trabajadores se considera a todos los terceros, ¿no? Estamos viendo que también a los contratistas, ¿no?, o a personal externo, también está considerado como trabajador. Entonces también es importante, como lo resalto en estas letras de color rojo, el de rendir cuentas. Es importante la rendición de cuentas. Por ejemplo, si nosotros en nuestra organización tenemos un área de seguridad, un área SOMA, debe de rendir cuentas en materia de SST. Ese es un ejemplo que estoy poniendo con respecto a la implementación o el accidente o tipo de accidente. Esto también es por tema de normativa, si lo vemos de normativa legal, en base a la 30222, ¿no?
Otro punto es el 5.4, participación, consulta y participación de los trabajadores. Este concepto también se venía ya extendiendo a través de las normas OSAS, pero a través de este artículo, se podría decir el artículo 42 del decreto 005, también lo podemos ver un ejemplo a través de la norma 024, pero sin embargo, este concepto o este requisito conlleva a nuevos temas interesantes que son importantes, en este caso dar a conocer con respecto a los miembros del comité, por ejemplo, ¿no? Ahora mucho más podemos ver acá la participación, la consulta, que intervengan acá los comités. Por ejemplo, acá les he puesto unos ejemplos, cuando hay un inicio formal de un desarrollo de una implementación o una migración, es importante que también estén ellos presentes, intervengan también en algunas actas, estén ahí consultándose estos puntos, las necesidades, expectativas de las partes interesadas, en cuanto haya en reuniones que se considere el punto de contrataciones externas, de oportunidades y riesgos, en la aprobación, ahora lo que podemos ver en la aprobación incluso del plan COVID, ¿no? Con este contexto, en la aprobación del plan de vigilancia, en la evaluación del desempeño del sistema que debe de considerarse en los monitoreos, en los EMOS. Entonces, como les decía, este punto ahora lo podemos ver nuevamente, ya lo que conlleva a nuevos temas más interesantes, importantes, con respecto ya a los miembros del comité, ¿no? A los miembros del comité de seguridad. El 5.4, que es consulta y participación de los trabajadores, es lo mismo que estábamos hace un momento revisando, ¿no? Estos puntos resaltados en color rojo, que es la evaluación del desempeño, ¿no? Estos requerimientos son nuevos en materias de seguridad, del comité de seguridad, en materia de la participación de este comité, o si tuviéramos también parte del sindicato, ¿no? Lo que está resaltado sobre todo en lo que, en lo que está en el color rojo. Vámonos a este punto, el 6.1, que es riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades, en este punto de la norma, incluye el concepto del hiper, que ya lo conocemos desde las OSAS 18.001. Sin embargo, la norma, en este caso, incluye nuevos, se podría decir en este punto, nuevos peligros. Lo podemos ver ahí. Por ejemplo, para mí también fue algo nuevo, ¿no? Porque no, muchas de las que a veces se implementa o de lo que se ha estado auditando, muchas de las organizaciones no se habían contemplado estos nuevos factores o estos nuevos peligros, ¿no? Que no lo habían identificado, por lo propio que son nuevos en la materia de SST, como podemos ver acá. Los factores sociales, que ahora se está incluyendo la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización y acoso, que es el bullying, la intimidación. Entonces son nuevos peligros, son aspectos que debemos de incluir ya en nuestro sistema de SST, ¿no? Nuevos riesgos, ¿no? Acá en este caso, los peligros en los cuales también le tenemos que incluir, ¿no? En nuestro hiper, ¿no? O en una manera para poder identificarlos y hacer el seguimiento. Otro punto nuevo son las oportunidades en SST y al sistema, ¿no? del SST. Como estaba acá, también debe de mantenerse como información documentada este punto de riesgos y oportunidades. Vamos al 7.2, que es competencia y toma de conciencia. Acá podemos ver que considerando este punto, el 7.2 y el 7.3, algunos requisitos son nuevos no solo por la norma ISO 45001, sino también por materia legal. Por ejemplo, estamos observando acá en el decreto, acá en el 1499, ¿no? Se han encontrado nuevos puestos, se podría decir ya, ¿no? También acá en el 1499, disculpe, antes de irnos a los puestos, acá, por ejemplo, el tema de que, bueno, ¿no? Hasta la emergencia sanitaria, esto es ya el anterior que habíamos tenido, pero ahora la emergencia sanitaria también ya se ha extendido hasta septiembre, pero en su momento se habían restringido las capacitaciones presenciales, cuando se produzca la suspensión de auditorías, la prórroga temporal de la vigencia del comité, ¿no?
el cual estamos viendo todos estos cambios. Y a su vez también podemos ver que en base a estos lineamientos, a esta base legal también, estamos encontrando nuevos puestos que ahora es importante, ¿no? Sobre todo ahora por el plan COVID, que debe de asegurarse el seguimiento y de cumplir en materia de SST, ¿no? Y también debe estar documentado, ¿no? Otro punto importante que es este punto, el de tomar en cuenta, por ejemplo, si lo vemos en el RM 972, que acá nos dan las competencias que debemos tener en cuenta para nuestros profesionales de salud que podamos contratar, ¿no? En temas que hagan el seguimiento de salud ocupacional, en este caso en el tema del plan COVID. Ahora, otro punto importante que es el 7.5. El 7.5 es información documentada. Es el control ya de los documentos. Antes OSAS hablaba ya de los controles de los documentos y registros, pero ahora en la nueva norma ISO 45001 habla ya de la información documentada, de este término, ¿no? De este concepto de información documentada, este requisito, ¿no? Este capítulo de información documentada, a lo que ha hecho la ISO es unir los documentos y el registro, como pueden observar ahí, y se llama ahora información documentada. Bueno, le he querido a modo de ayuda, de ejemplo, es darle sobre todo hay un listado de los documentos y requisitos, registros obligatorios propios de la norma ISO 45001, que después se les pasará más detalle, que son muy importantes tener esto, porque no todo también se registra y se documenta, sino propio de la norma nos exige estas cláusulas, ¿no? Otro punto es el 8.1, que es controles operacionales y señalización. Este capítulo también es relativamente nuevo, se podría decir, por ahora por el tema del COVID, ya que se ha agregado nueva señalización, como podemos observar el tema del lavado de manos, el distanciamiento, es nueva señalización que forma parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ni hablar de las mascarillas, ¿no? Ni hablar de las mascarillas, que también es un control operacional muy importante como EPP, que también es importante mencionar por la normativa legal, ¿no? El de proporcionar, como dice acá, el de proporcionar los EPPs, ¿no? El uso constante de las mascarillas, el lavado de mano, los controles operacionales en materia COVID, esto en base también a la resolución que nosotros tenemos acá en Perú, ¿no? Que es la 972. Acá están los controles operacionales que también vemos acá, los EPPs. Como vemos acá hay EPPs nuevos que por este contexto hemos tenido que implementar, ¿no? Que son las mascarillas, como hemos visto acá. Vamos al 8.1, plan de vigilancia de salud, en este caso el plan de vigilancia médica anual, ¿no? Plan de vigilancia médica anual, vemos lo resaltado en color rojo, como hemos visto hace un momento, parte de la norma es también parte 50-50, se puede decir, parte de seguridad y parte de salud, ¿no? Es 50, y dentro de ese 50 de salud, tenemos el plan de vigilancia médica. Debe estar aprobado por el Comité de Seguridad, sino también el plan COVID debe ser comunicado a este comité también, ¿no? Con las reuniones, ¿no? Que participar y estar en el acta, la aprobación. Todo eso de ahí para la ISO 45001 se llama también controles operacionales. Dentro de esos planes de vigilancia médica se establece indicadores que dan la conformidad de este seguimiento, de este cumplimiento, de este plan de vigilancia médica anual, ¿no? También vámonos al punto del plan COVID, que se tiene que ir ya gestionando o que ya se gestiona en base al SIS-COVID, ¿no? A la plataforma que nos brinda el MINSA para el seguimiento de los casos, y también está aprobado, debe estar aprobado este plan de vigilancia COVID dentro de las 48 horas, ¿no? Con la participación del comité, como habíamos visto hace un momento. También hemos visto acá el plan COVID, nuevamente, el implementar las medidas, ¿no? Elaborar el plan, aprobar el plan y seguirlo acá en la plataforma. Vemos acá otro punto que es el 9.1,
que son los exámenes médicos ocupacionales. Otro punto es los exámenes médicos ocupacionales, que existen 3 categorías, que son el acto con restricciones y el no acto, ¿no? El cual esto ya lo podemos leer ustedes más al detalle, ¿ya? En la norma, que en el acto que es trabajador sano, con hallazgos clínicos, acto con restricciones, aquel trabajador que a pesar de tener algunas patologías o condiciones, puede desarrollar la labor habitual. El no acto, trabajador que por patología, lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes, se le hace imposible laborar. Los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Esto también se ha tenido en cuenta, ya que con este contexto, ¿no? Se paralizó, ¿no? En cuanto a los exámenes médicos ocupacionales, sobre todo los periódicos, hay que tener en cuenta, ya que se había restringido ya de los que todavía ya estaban por vencer, en este caso ya por vencer, en este caso estos exámenes se había restringido el poder hacer hasta que se restablezca la emergencia sanitaria, pero pero no olvidarnos que sí se podía desarrollar los exámenes médicos ocupacionales para el personal de ingreso. Esto también hay que tener en cuenta, ya que estos exámenes médicos ocupacionales, como indica acá, se debe de tener conservado durante 40 años. ¿No? Este documento es importante. El 8.13, que es la gestión del cambio, es un punto importante, ya que al considerar que todas las organizaciones han estado en cambios externos, internos, ya lo bueno, considerar acá, lo bueno de esta norma es que nos exige que gestionemos estos cambios internos y externos, ¿no? Como hemos visto, la gestión acá en cuanto a las ubicaciones de lugares de trabajo, acá como dicen las condiciones de trabajo, ¿no? Que podamos establecer en algún cambio, como hemos visto acá, los nuevos lavados de mano, un ejemplo, el tema de poner una nueva área para el tema de salud ocupacional. Todos estos cambios exige que debe estar documentado, el de poder gestionarlo, el de poder hacerle su seguimiento. La gestión de contratistas es un punto también importante acá en esta nueva norma ISO 45001, que ahora es mucho más importante porque ya nos da a conocer los requerimientos ahora para poder gestionar su ingreso, ¿no? Ya que como ustedes como empresa saben que ahora si nosotros implementamos o migramos esta 45001, debemos tener en cuenta muy importante esta gestión de contratistas. Cómo lo podemos también evidenciarlo, cómo podemos hacer, comunicar cuáles son nuestros requisitos para el ingreso que deben de cumplir en materia de SST para ingresar a nuestras organizaciones. Tanto esto, como le digo nuevamente, esto ha retomado con mayor importancia esta gestión de contratistas con la norma ISO 45001. El 9.11, las inspecciones, son planificadas, como sabemos mucho de nosotros, son planificadas o inopinadas. Existen inspecciones mínimas que debe haber en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, como observamos acá, el anexo 4, que es el anexo que es la lista de chequeo de vigilancia de COVID, ¿no? Que forma parte del cumplimiento del plan COVID, ¿no? Esta es una inspección que también interviene parte también del comité que tiene que realizar. También otro ejemplo, las inspecciones de SST, también que interviene el comité, ¿no? Que nos van a permitir todas estas inspecciones un mejor control operacional para ver un control operacional esté siendo eficaz, ¿no? Está siendo eficaz en materia de SST. La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Acá está relacionado con la norma, ¿no? Como vemos acá, la ISO 45001, que es, como habíamos hablado en su momento, en la ISO 45001 ustedes no van a encontrar el término de accidentes, sino incidentes. Como vemos, el 10.2 dice incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Entonces yo acá le he colocado esta parte, relacionarlo con la que nosotros conocemos
de investigar la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. Si lo leemos la parte resaltada en color rojo, acá en la investigación de accidentes, ¿se acuerdan lo que en un momento les explicaba en cuanto a los incidentes, que también se consideraba los accidentes, los cuasi accidentes, las enfermedades comunes, las enfermedades profesionales, las enfermedades comunes? Entonces, todo esto entra ahora en este punto, que tenemos que entender que ahora se va a tener que tomar acciones de manera oportuna, lo que nos exige ahora en este punto de la norma, ¿no? Con la participación, relacionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, como dice acá, o ante no necesariamente hacerlo de una manera oportuna, y no necesariamente que la norma acá nos está exigiendo hacer una acción correctiva, sino que establecer de alguna manera qué acción oportuna vamos a hacer para poder nosotros manejar estas investigaciones, o en este caso los incidentes y no conformidades, ¿no? Como dice acá, también estos incidentes, como les estaba explicando, son también resultados de algo que nosotros también acá, o en muchas de las organizaciones, no han estado haciendo de la manera correcta. Es importante que se tiene que identificar las causas y con una metodología adecuada, ¿no? Con una metodología adecuada. Bueno, nos vamos acá al punto de las auditorías y revisión por la dirección. Bueno, la auditoría interna, ya muchos de nosotros conocemos, que es parte también de la implementación de esta norma, el de poder, después de hacer el diagnóstico, como hemos visto, la implementación documentaria, los controles operacionales, el de poder hacer una auditoría interna, el cual nos va a proporcionar mucha información acerca del grado de cumplimiento que también podamos tener, ¿no? Y que también esto se conserva como información documentada en cuanto a los programas de auditoría que podamos hacer, el plan de auditoría, los resultados, el informe de auditoría que vayamos a hacer, incluso las acciones para las no conformidades. Entonces, todo esto se conserva en una información documentada. Para más detalle de la auditoría interna, ustedes pueden revisar la ISO 19011, que te da las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. La revisión por la dirección. La revisión por la dirección también, acá en la norma, también nos habla de estas cuestiones internas y externas que sean permitentes para esta gestión, justo lo que estábamos viendo en las anteriores diapositivas, ¿no? Que ha habido en este contexto muchos cambios internos y externos que hemos tenido que tener en cuenta para poder tener un adecuado sistema de SST, ¿no? Acá vemos las entradas, las salidas, que podamos revisar las entradas previas para la revisión por la dirección, las salidas, también todo esto va en un informe o la manera que ustedes puedan relacionarlo y conservarlo también como información documentada, ¿no? Ahora, nuevamente, recordarles que para hacer una auditoría externa, en este caso la organización debe gestionar ya con su ente certificador el proceso de migración o de implementación que podamos hacer, de la migración de las OSAS o de la implementación, si recién estamos haciendo, en este caso, de la migración, no de la implementación, de la migración, ¿no? De la migración de las OSAS a la ISO 45001, tenemos como plazo máximo hasta septiembre del 2021. Ahora, para la implementación, no, este plazo no es el que le estoy indicando, solamente las empresas que ya hayan tenido o tienen las OSAS 18001. Entonces, ahora podemos observar dentro de nuestra experiencia acá, tanto yo como mi equipo, que podamos estar viendo muchas de las auditorías, en mes de julio se empezaron a poner las pilas, se podría decir, muchas de las empresas, ya estando ya muy cerca de la fecha límite, se podría decir, de hacer esta migración, el de poder, el estar haciendo
todos estos controles operacionales, el de poder implementar estos nuevos requisitos que nos exige esta ISO 45001. Entonces se podrán imaginar mucho de lo que ha conllevado el de poder, en este corto tiempo, el de poder hacer todo eso, y sobre todo teniendo en cuenta este factor COVID, ¿no? Que como hace un momento les he estado ahí indicando, que hemos tenido que hacer muchas variaciones, o sobre todo guiándonos de la parte muy importante, de la parte legal. Como les dije al inicio, muy al margen de que tengamos ISO o no vayamos a implementarlo, en cuanto a tema materia de seguridad, es muy importante siempre el de poder tener implementados los requisitos, las normativas legales, ya que va a ser la base. Va a ser la base para pues, nosotros el de poder tener una adecuada migración, el de poder tener una correcta implementación 45001. Les comento a modo de experiencia, muchas de las organizaciones, el 30% de sus no conformidades en auditorías externas, ya es por no cumplir requisitos legales. Es por no cumplir los requisitos legales, el de no poder tener una matriz, el de poder no hacer el seguimiento, la verificación, la correcta implementación de estos requisitos legales, ¿no? Que es propio de cada sector, ¿no? Cada sector, cada organización tiene requisitos legales que se le establecen de acuerdo también a su sector, como estábamos viendo hace un momento, ¿no? En temas de minería, tienen el Decreto Supremo 024, y sobre todo, por ejemplo, en general, ¿no? La ley madre, se podría hacer, es la ley 29783, de la cual ya parte de acá muchas normativas, el cual debemos tener en cuenta para nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, como les decía, muchas de estas organizaciones se empezaron a poner las pilas prácticamente a partir de estos últimos meses, o incluso también ha habido organizaciones que ya sí, aún con el contexto COVID, han podido sobrellevar el de este contexto y poder paulatinamente estar implementando los requisitos de esta 45001, ¿no? Y el cual en algunas de esas organizaciones, cuando ya estaban iniciando este proceso, se detuvo porque justo hubo el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Hubo muchos de estos temas en el cual conllevó, como les decía, implementar nuevos planes, nuevas estrategias, nuevos controles operacionales, evaluar nuevo contexto por lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, esto es un modo de ejemplo, nomás poner el poder guiarnos, el hacer una implementación en SST, ¿no? De que, el cual conlleva 5 fases, el de, como les decía, la primera fase muy importante es hacer el diagnóstico, el de poder saber qué porcentaje de cumplimiento tenemos en estas normativas, en la normativa ISO 45001, el tema de controles operacionales que podemos haber establecido. Lo otro que también es importante es las capacitaciones que nosotros podamos brindar a todas las personas que vayan a participar y a todos los trabajadores, a toda la organización, ¿no? Y sobre todo, como ahora estamos viendo que ahora también acá se está enfocando trabajador, también a todos los externos, a la fase de la responsabilidad gerencial, que ha sido un parte muy importante ahora más, el de poder tener la participación del liderazgo de las gerencias, ¿no? El desarrollo de la implementación, ya propio de elaborar los documentos, como hace un momento les dije, se les va a compartir qué documentos solamente nos exige la norma, en ciertos capítulos, ¿no? Y bueno, el tema de hacer la mejora continua, que es las acciones correctivas, preventivas, las auditorías internas y las revisiones por la dirección. Ahora, esto es a modo de, también, un modo para que ustedes lo puedan revisar más adelante, lo puedan leer, es los documentos que no son obligatorios según la ISO 45001, pero sin embargo, pueden resultar de gran utilidad al poder nosotros implementar el sistema, ¿no? Muchos de estos documentos, estos requisitos no nos obligan a tener una información documentada, pero sí nos resulta de alguna manera, ¿no? Con la experiencia que pueda tener acá nosotros también, de alguna manera una utilidad para poder implementar el sistema SST, ¿no? Ahora, antes de terminar, decirles a todos, ¿no? Muchas gracias por estar acá presentes en el día de hoy, el poder haber compartido con ustedes esta capacitación
información, el poder de poder compartir con ustedes algo de mi experiencia en cuanto a temas de materia de seguridad, salud en el trabajo, el de poder, sobre todo, también el de tener en cuenta, ¿no?, que brindarles esta ruta para que ustedes puedan más adelante interpretar, poder estudiar mayor a fondo la ISO 45001 y el de brindarles esta ruta para que lo tengan en cuenta y en algún momento a profundizar a mayor estos requisitos. Ahora no me quiero retirar sin decir esta frase, ¿no? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Eso tengámoslos todos en cuenta, igual, ¿no? Todos que acá están presentes, muchos de ustedes, mis colegas, ustedes ya tal vez especialistas con mayor experiencia, o también estudiantes que podamos estar acá compartiendo esta capacitación. Acá también agradeciendo también a todos los colegas que puedan estar viéndonos desde otros países. En general a todos, también siempre existe la oportunidad de seguir aprendiendo y siempre existe la oportunidad de seguir mejorando como profesional.